Hoy desde el terminal de Medellín, terminal del sur, opiniones, un segmento de esta es mi opinión, cuál es la suya, de nuestro programa de todos los miércoles a las 7 de la noche. Después de terminar la jornada de grabación de la política pública con el doctor Gilberto Tobón Sanín, hoy hacemos la intervención de nuestros opinadores, que son personas que desde todo el país están haciendo una tarea importante para demostrar que en el país hay gente pensando qué es lo que requiere hacer la gente en todo el país. Por lo tanto, nos vamos inicialmente con Eloy Gutiérrez desde Valledupar, hablando del problema del sector productivo en medio de esta pandemia. A estas alturas, y mientras grababa este video, las noticias del país no son alentadoras. Y quiero dirigirme a ti, pequeño empresario, a ti, mediano empresario, que hoy te encuentras en dificultades. Y quiero preguntarte, independientemente cuáles sean tus motivaciones políticas o ideológicas, ¿qué pasó contigo? ¿Tuviste el respaldo de tu gremio al que perteneces? ¿Viste soluciones a corto plazo para los problemas que aquejan a todos los comerciantes, independientes, microempresarios, pequeños y medianos empresarios? ¿No crees que va siendo hora de hacer una renovación profunda de aquellos estamentos, de aquellas estructuras que hacen parte del poder y que deben estar a favor de la sociedad y de sus afiliados, precisamente para situaciones como la que estamos atravesando? ¿No crees que se presenta en este momento una gran oportunidad para reivindicar lo que por derecho propio tienen las personas, las empresas y los conglomerados de asociaciones y de pequeñas asociaciones al pagar sus impuestos? ¿No crees que se abre una gran oportunidad en este momento en el departamento del Cesar para empezar a que ingenieros, arquitectos, profesionales de todas las ramas que han sido olvidados, excluidos de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales y de los gremios que se encuentran hoy disfrutando de las mieles del poder por los últimos 30 años? ¿No crees que va siendo hora que asumamos una responsabilidad y empecemos a construir un capital social al mejor estilo de lo que hiciera en su momento Barranquilla y el Atlántico? Te hago esta invitación porque estamos ante una circunstancia especial, particular y propicia para transformar al Cesar y por esa vía a Colombia. Te invito a que nos ayudes a construir causa común. Era Eloy Gutiérrez desde Valledupar hablando del problema de los empresarios de la microempresa respecto a esta pandemia y lo que viene sucediendo y lo que va a pasar si no se apoya el sector empresarial realmente para que salga adelante. Y de él vamos con don Uriel Arboleda desde Nueva York hablando de la necesidad de unos buenos gobernantes para la autoridad y poder dirigir el país. La pandemia en Colombia. Todos estamos contentos porque por la reapertura del comercio, de la economía. Pero algo muy importante, no se olviden que con la reapertura van los protocolos y la máscara, que es indispensable. Tenemos que usar la máscara, tenemos que ser disciplinados, tenemos que colaborar si queremos que la economía siga abierta, que lo hagan trabajos. Todo el mundo soñamos con que Colombia vuelva a ser lo que antes fue, que vuelva a haber trabajos, que podamos salir, que podamos hacer muchas cosas. Pero vamos a mirar a ver si nos encarrilamos por donde tenemos que ir. Tenemos que ser disciplinados. Si no vamos a tener disciplina,
se pueden ir olvidando de la reapertura y de todas esas cosas, porque las cuarentenas van a volver. El virus está aquí y eso es algo real. Es un virus que mata, no se les olvide. Y que si ustedes se contagian van a llevar ese virus a la casa y van a matar a sus propias familias. Todos queremos que el comercio abra, que todo vuelva a funcionar como antes. Pero ya nada es igual. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos que reinventarnos de alguna manera. Tenemos que dejar esas costumbres que tenemos tan malucas. Que el colombiano, usted no sabe quién soy yo y todas esas cosas, olvídense de eso. Ahora es otra cosa distinto. Ahora tenemos que colaborar todos queremos un país bueno. Tenemos que juntarnos todos para luchar porque este país se haga ese país que nosotros queremos. Que hay que hacer cambios, eso es indiscutible. Hay que hacer cambios y cambios generales. No es un solo cambio, muchos cambios. Que empiece a funcionar el país como todos queremos. Hombre, hay que poner de parte de uno para que las cosas funcionen. Ahora, otra cosa que quería comentarles. Los que estamos en el exterior hacemos un esfuerzo grandísimo para mandarles los chavitos a la gente que está en la familia, aguantando necesidades. Y nosotros nos acreditamos aquí para mandarlos la platica para allá. Aquí nos cobran y encima de eso ya nos cobran el 4 por 1000 para entregarle cualquier pesito que le entregan a las familias allá. Eso no se justifica de ninguna manera. Oí también que van a hacer una marcha, yo no sé cuándo, el lunes o el martes. Yo creo que la ley debe estar, el ejército debe estar al pie de la jugada para evitar de que se eviten desmanes y todas estas cosas. La policía y el ejército tiene que estar ahí al pie de la jugada para que no ocurran desmanes ni nada de estas cosas que han pasado. Y el que cometa un delito, guárdelo, enciérrelo, pero no le metan 30 días y que por vencimiento de términos hay que sacarlo. Métalo derechito 15 años, hombre, por Dios, para que aprendan a caminar con disciplina, hombre, por Dios. Me molesta mucho todas estas cosas. Y sigo hablando, me voy enojando de todas las cosas que pasan allá. Mejor termino este comentario y les deseo suerte, hombre. Ojalá que la economía siga funcionando y la ciudad siga abierta y no tengan más cuarentenas. Un abrazo para todos. Gracias. Era don Uriel Arboleda hablando de la necesidad de buenos gobernantes. Y de él pasamos a la juventud y nos vamos con Juan José Guerrero desde Cali hablando del problema que hoy tienen los estudiantes de secundaria respecto a las pruebas IFES en Colombia y la situación que se tiene para poder presentar estas pruebas. Un saludo muy especial a todos los actores de la comunidad educativa del Valle del Cauca y del país. Desde la ANDES, desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, queremos rechazar el costo que se le está colocando a la presentación de la prueba IFES Saber 11. Realizar una prueba IFES en este momento, en esta coyuntura donde nos encontramos desafortunadamente con un aprendizaje nulo, con una calidad educativa nula debido a la pandemia y que no se implementaron las metodologías y las estrategias adecuadas para permitir que todos los estudiantes accedan a la educación, es algo absurdo. Rechazamos la realización del IFES y rechazamos también de manera categórica el costo que se le está colocando en este momento a los estudiantes de grado 11 para poder realizar la prueba. Un monto de más o menos 50.000, 60.000, 70.000, varía, depende de las ciudades. Pero no podemos permitir que a las preocupaciones de la pandemia que se han agudizado, el tema del desempleo, el tema de los costos que se han generado a raíz de esta coyuntura, pues desafortunadamente se aumente otro que perfectamente el Estado colombiano puede financiar. Por ello, desde la ANDES reiteramos nuestro llamado a todos los actores de la comunidad educativa para rechazar una prueba
que sencillamente no sabe medir las capacidades de los estudiantes de secundaria. Una prueba que impide el acceso a la educación superior de manera gratuita porque sencillamente es una prueba descontextualizada de las realidades de nuestros estudiantes. No podemos permitir, reiteramos, esta prueba, esta realización de un examen que sencillamente no está en sintonía con la coyuntura actual que vivimos, y mucho menos que para realizarla tengan que existir costos que de alguna manera exacerban todas estas problemáticas que están viviendo los hogares colombianos y los hogares de nosotros como estudiantes. Desde la Andes, el llamado es a articularnos para poder rechazar y seguir en esta campaña contra el IFES, contra este costo y sencillamente desarticular todo esto. Muchísimas gracias y un saludo a todos los actores de la comunidad educativa. Era Juan José Guerrero desde Cali con el problema del IFES. Y de allí pasamos a Medellín para hablar con James Santa Cruz y él nos diga respecto a la responsabilidad y el orden que debe tener la sociedad colombiana respecto a lo que está sucediendo con esta violencia en las calles y lo que viene sucediendo en el país de la irresponsabilidad del gobernante y la indisciplina del ciudadano. Hola Jorge, muy buen día. Gracias por esta invitación a tu programa. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Bueno, inicialmente hoy quiero compartir acerca de un gran principio que para mí es muy revelacional y se llama el principio de autoridad. Es un principio que sin ser principio para el derecho, para las ciencias, sigue siendo principio de principios. Es decir, ¿qué es la autoridad? Autoridad es aquella que delega, autoridad es aquella que forma. Autoridad es aquel que se hace responsable, es aquel que dirige, es aquel que gobierna. Pero también frente a esto la autoridad es aquel que tiene que hacerse responsable de todos los actos buenos, negativos que hagan sus subalternos. La autoridad nunca se impone, la autoridad siempre tiene que ser el ejercicio de dar ejemplo, el ejercicio de someterse a otra autoridad superior. En este caso para nuestro país es la Constitución y la ley. Sí, por ende, nuestros gobernantes deben de estar sometidos a lo que esté escrito en la Constitución y la ley. Cuando ellos se salen de esa imagen, entonces empiezan a ejercer algo que se llama autoritarismo y posiblemente lleguen al ejercicio del fascismo, que es lo que hoy en nuestro país se está comenzando a notar y a dilucidar. Pero aquí, ¿qué es lo importante frente a este principio? 1, la autoridad se gana. 2, quien impone la autoridad es un dictador. Y 3, el ejercicio de que la autoridad nunca se puede ligar de los actos que hagan sus subalternos. Es el discurso que venimos escuchando desde hace unos días acerca de los asesinatos, acerca de los actos de corrupción, acerca de muchos actos delictivos que vienen cometiendo quienes dirigen las instituciones nacionales. Y eso lo vemos muy común dentro del Ejército Nacional y dentro de la Policía Nacional, pero también dentro de otros ministerios y otras instituciones. Y aquí cada autoridad representativa entonces ha venido con unos discursos de ligarse, de que es que son casos aislados. Jamás. Una autoridad tiene que ser responsable. Es como el buen padre con sus hijos. Tiene que ser responsable frente a los hechos de sus hijos, buenos o malos. Es decir, los actos de los hijos, los actos de los subalternos, hablan bien o hablan mal de quien está al mando, de quien está en la autoridad. Pero aquí hay otro punto interesante, Jorge, y a todos que nos ven en este canal, y es que también el pueblo tiene autoridad. ¿En qué momento la Constitución y la ley como máxima autoridad le delega a un pueblo la función de ser autoridad? Es en el momento del día que el pueblo va a las urnas, el día que el pueblo decide quién es su gobernante, y a través de este gobernante quiénes van a ser sus ministros, quiénes van a ser los gobernantes locales, y a través de esto quiénes van a ser sus diputados, quiénes van a ser sus concejales, sus ediles. Entonces, el pueblo también tiene que entender que todo lo que estos gobernantes hoy están haciendo mal hecho, también está bajo su responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la hora de tomar conciencia. Es la hora de entender que cuando a mí se me delega una autoridad por Constitución y la ley, por principio revelacional, yo tengo que ser muy sabio para tomar decisiones. ¿A quién le voy a delegar el patrimonio de mi vida? ¿A quién le voy a delegar mi riqueza? ¿A quién le voy a delegar el futuro de mis hijos? ¿A quién le voy a delegar el futuro de mi nación? La riqueza de mi nación. ¿Sí? Hoy en día vemos cómo se saquean el país las autoridades. Hoy en día vemos cómo acaban con nuestro país las autoridades. Hoy en día vemos cómo destruyen a nuestros jóvenes, cómo los asesinan a nuestros niños. ¿Sí? Y entonces hay una manifestación que también es constitucional, que también es legal,
pero que la autoridad suprema, que es el presidente de la República y sus ministros, lo ve con malos ojos, no reconociendo que ellos están allí es justamente por este pueblo que les delegó esa función constitucional. Es hora entonces de que nosotros como nación, de que nosotros como pueblo, comencemos a reaccionar, a cambiar la forma de pensar políticamente, a cambiar la forma de pensar democráticamente como Estado. Somos una autoridad, pero una autoridad delegada para ejercer, para construir un mejor país, como lo he venido diciendo durante mucho rato en estos programas, y lo seguiré insistiendo, hasta que el pueblo así lo quiera entender. ¿Ves? Usted como ciudadano tiene la responsabilidad de elegir a mejores gobernantes. Por eso siempre he dicho, no se puede vender la primogenitura por un plato de lentejas. Y lamentablemente cuando llega el tiempo electoral el pueblo se le olvida la responsabilidad que tiene frente a su país. Entonces muchos venden su primogenitura por un plato de lentejas. Muchos se venden a un mejor postor. Muchos se venden por una posición económica, por un empleo, etcétera, etcétera. Es hora de pensar a conciencia. Es hora de tener unas manos limpias, unas manos justas, unas manos honestas. Pero más que pedírsela a un gobernante, es pedírnoslo a nosotros mismos. ¿Qué clase de manos tenemos, qué clase de conciencia tenemos y qué clase de decisiones vamos a tomar de aquí en adelante? Gracias, Jorge. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Era James Santa Cruz para hablar de responsabilidad de la autoridad y cómo la ejerce. Es importante tener en cuenta esto. Y ahora nos vamos con Alba Lucía González, magíster, investigadora, que habla de política pública. Muy buen día para nuestra amable audiencia. Hoy en el programa Opiniones hablaremos de las políticas públicas. Y esas políticas públicas entendidas como el curso de acción y decisión de toma del Estado con la finalidad de transformar o de modificar una situación determinada y dar respuesta a las necesidades sentidas de toda la población. En algunos sectores de la población más vulnerables, sobre todo porque hay una gran brecha social, esas políticas públicas se constituyen entonces en herramientas de suma relevancia, no solo instrumental o práctica, sino que se implementan para promover unos principios éticos que garanticen de verdad a toda la población que tengan los mismos derechos fundamentales. Esto es el acceso a un empleo con una remuneración digna, a una vivienda que de verdad sea digna, a la educación pública, a la atención en salud pública, a los servicios públicos, a un medio ambiente libre de contaminación, a gozar de espacios públicos para la sana recreación y para la práctica del deporte, derecho a la libertad de expresión y en general a todos los derechos humanos. Son esas acciones del gobierno emitidas que buscan dar respuesta a diversas demandas que de verdad la sociedad requiere. Por ejemplo, de esos recursos públicos se debe pensar en cómo invertir en lo social y de esta manera poder dar respuesta a esas necesidades. ¿Cómo construimos entonces esa política pública? Entonces la política pública como mínimo tiene 10 pasos. Uno de ellos es el primero y el principal, es la indagación sobre la realidad social. Nosotros tenemos que indagar y en el indagar entonces nosotros nos vamos a encontrar con lo que realmente se necesita, porque una cosa es lo que se necesita y otra cosa es lo que a veces las poblaciones quieren y la política pública va enfocada es hacia las necesidades sentidas de esa población y que realmente sea de todos, no es la necesidad de una persona ni de un grupo pequeño, es la necesidad sentida de todos porque siempre se lucha por el bien común. En segundo lugar tenemos el territorio en su aspecto demográfico y sociocultural. En tercer lugar tendremos entonces esa planeación que hay que hacer a nivel legal, porque pues hay unas condiciones legales para construir esa política. En cuarto lugar tenemos la planeación administrativa y la programación presupuestal, porque hay que saber de dónde sacamos el dinero para poder nosotros decir que sí se puede implementar esa política pública. En quinto lugar encontramos las reglas o reglamento de operación o de operatividad. En sexto lugar el cabildeo. En séptimo lugar tenemos unas estrategias de comunicación, porque hay que comunicar, hay que apersonarnos de que toda la población sepa qué es lo que se está planeando, incluir incluso a la ciudadanía
en esa planeación. Octavo, una evaluación y un monitoreo de eso que se está planeando. Como noveno, unas estrategias de acompañamiento y veeduría ciudadana sobre esa política pública que se va a implementar. Y al final la implementación o ejecución de esa política pública. Y entonces eso tiene unas fases, la política pública tiene unas fases que son principales, porque pues a medida que se construye van apareciendo a veces más necesidades. Primero debemos identificar y definir el verdadero problema, que es general para todos. Luego tenemos que formular ese problema y después tenemos que dar una adopción de decisión, porque se hace el proyecto y se plantea desde los consejos, desde las asambleas, ya irá a la Cámara, al Senado, ¿no es cierto?, al Congreso de la República. Y entonces ahí sí, cuando se aprueba, se da la implementación y al final entonces se evalúa cuando se está implementando. Y ahí en esa parte de evaluación es donde nosotros tenemos que estar muy atentos a mirar si se está cumpliendo con lo que se ha dicho que se va a hacer, y ahí es donde se hace la veeduría ciudadana. Todos los ciudadanos y ciudadanas somos veedores por excelencia, y esa importancia de la política pública radica precisamente en que nosotros tenemos que ver que se propicia el bienestar de toda la población, y es una buena parte del quehacer del gobierno que se refiere a ese diseño, gestión y evaluación de política pública. Se clasifican entonces en regulativas y reglamentarias, en redistributivas, también en distributivas, en constitutivas y constituyentes. La ventaja de la política pública es precisamente que tiene el potencial de resolver las necesidades del pueblo, y eso promueve integración social y eso promueve el fortalecimiento de nuestra democracia. La desventaja es que no siempre son tan públicas y no siempre responden a las necesidades de las personas a las que están supuestamente dirigidas. Y entonces tenemos que pensar, ¿y cómo vamos a evaluar esas políticas públicas? Esas políticas públicas las vamos a evaluar con una acción fundamental de gestión pública, cuando se realiza con un método sólido, con profesionales de la materia, o sea, con personas que conozcan. Entonces su importancia radica que a través de esa veeduría se van a generar recomendaciones para poder incrementar de verdad la eficacia que debe tener, y para poder mirar si esas acciones que está ejerciendo el gobierno a través de esa política pública sí nos están dando resultado para el bienestar de la población. Entonces, en una próxima oportunidad veremos qué políticas públicas tenemos en Colombia y qué tenemos nosotros de pronto que corregir y qué necesitamos implementar para poder cerrar esa brecha social que tenemos en nuestro país. Con ustedes, Alba Lucía González Londoño, coordinadora de Derechos Humanos de la Red de Veeduría Redver, Eje Cafetero y de Comité Cívico de Dos Quebradas. Era Alba Lucía González hablando de política pública. Y de allí pasamos y nos vamos a Bogotá con Carlos Ariza para hablar de las diferentes modas de hacer participación ciudadana. Hay muchos modelos, hay mucha intención. Todo el mundo habla de la participación ciudadana y esto dice Carlos Ariza. Pues, amigo Jorge, saludos. Nuevamente Carlos Ariza desde Bogotá. Este mensaje va encaminado a hacer un pequeño análisis de lo que son los mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en la Constitución. Tenemos unos mecanismos, como bien conocemos, que son prácticos y otros explícitos pues, en la Constitución, como por ejemplo, entre los explícitos está la movilización y las marchas, que están recientemente fueron ratificadas nuevamente por la Corte Constitucional como un mecanismo de participación ciudadana. Y en este mecanismo, en lo que es los paros y las marchas, hay grupos, organizaciones ciudadanas, de ciudadanos independientes que están muy bien enfocados y están como concentrados pues en el tema, y no, pues mis felicitaciones, es un apoyo
el mejor apoyo que se les puede brindar y reconocer ese gran trabajo, esa gran labor. Tenemos la divulgación periodística que hace nuestros amigos Alejo Vergel, Beto Coral, Lalis, Mauricio de Mamuertolandia. Hay cantidad de periodistas con los que no contábamos en años atrás. Hace 5 años ya no teníamos tal vez 1 o 2 no más. Wally Opina, que son personajes que son, o sea, nos han cambiado, nos han transformado nuestra vida política. O sea, el papel que tiene ese mecanismo de participación es supremamente importante. Y hay un temita ahí que es importante tomarlo en el momento que se pueda. Otro mecanismo de participación importantísimo, lo que haces vos, Jorge, con el doctor Gilberto, me parece que es algo muy necesario, muy importante, que también obviamente hay que reconocer ese trabajo, esa gran labor que es la veeduría ciudadana. La operación Manos Limpias hay que hacerla. Cuenten conmigo para lo que se pueda aquí desde Bogotá. Cualquier aporte que pueda brindar para mí es una bendición. Yo tengo algo de conocimiento ya en otros temas, pasando al tema de los mecanismos de participación ciudadana ya prácticos contemplados en la Constitución. Tenemos el referendo, tenemos la consulta popular, tenemos cabildo abierto. Todos estos mecanismos tanto los prácticos como los explícitos, nos van a llevar las ideas que tengamos, los emprendimientos políticos que tengamos, nos los van a llevar a la discusión política. Mucha gente es incrédula y como un poco reacia a los mecanismos de participación, a estos últimos que mencioné, porque dicen, no, mira, Claudia López no la logró, a pesar de que tuvo 11 millones de votos, no logró el umbral. Y bueno, hay varios temas en los que se puede explicar por qué pasó. También tengamos en cuenta que pues, es Claudia López. Ya don Gilberto nos ha dado una gran idea de quién es Claudia López. Yo le reconozco cosas muy importantes a Claudia López. Claudia López del todo no es mala, nos ha dejado una gran enseñanza, en especial la consulta popular nos dejó una gran enseñanza, y es lo que me impulsa a mí a que contemplemos esta posibilidad de mecanismo de participación, bien sea la consulta, bien sea el referéndum, pero como tal son mecanismos de participación que van a ser más efectivos si se llevan a cabo también en paralelo con los otros mecanismos. O sea, los otros mecanismos, la movilización, los paros, son indispensables para que un mecanismo como la consulta popular o el referendo tengan éxito. Claudia López, en esa consulta de Claudia López no hubo movilizaciones masivas, no tuvo una movilización masiva. Tal vez al final, ya cuando se está llegando al final de los tiempos de la recolección de firmas, hubo algo de movilización, pero fue muy escasa. Entonces, todos los mecanismos, entre más mecanismos se logren
llevar a cabo para mover la misma idea o la misma campaña, el éxito va a ser se va a asegurar más el éxito. Entonces, mi mensaje es para vos, Jorge, para la gente de tu canal, para la gente de tu equipo, el doctor Gilberto, que cuenten conmigo desde Bogotá en lo que yo les pueda colaborar. Ese granito de arena, como les digo, es una bendición para mí. Y no sé, pongámonos de acuerdo, lleguemos a un punto de encuentro en el que podamos compartir ideas y para adelante. Yo sé que organizándolo bien, la logramos. Era Carlos Ariza hablando de las diferentes maneras de hacer participación ciudadana. Está establecido en la ley, está para que la gente participe. ¿Cuál es el problema? La gente no participa porque cree que hay unos representantes, porque hay gente que dice yo represento y realmente no representa a nadie. La participación ciudadana es un ejercicio que deben efectuar todos los ciudadanos en los territorios. Por lo tanto, es necesario que hagamos una tarea diferente entre todos para intentar mejorar. Y me voy a un tema importante, Operación Manos Limpias, el proyecto del doctor Gilberto Tobón Sanín, que pronto saldrá al aire todo como debe ser, y la intención que se tiene de la participación activa de colombianos en todo el país, haciendo un trabajo por la política pública, por la salud, por la educación, por la vivienda, por la infraestructura, por los servicios públicos, por el medio ambiente y por la seguridad, transversalizados con la economía en Colombia. Ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, porque esto no es un problema de que lo diga solo Gilberto Tobón Sanín. A Gilberto Tobón Sanín hay que acompañarlo para que haga las cosas que quiere hacer por este país. Por lo tanto, yo invito a todas las personas que nos escuchan y los que nos escuchan en Pandora's Box, donde va a salir la serie de la política pública con el doctor Gilberto Tobón Sanín, desde allí también los esperamos para que estén con nosotros y hasta la próxima semana en Opiniones, el programa de esta, en mi opinión, ¿cuál es la suya? Hasta la otra, bueno. Está mirando para acá y no mira para acá. 5, 4, 3, 2. Y hasta la próxima semana en Opiniones, un segmento de esta, en mi opinión, ¿cuál es la suya? Y los invitamos también cordialmente a estar en nuestro programa de radio de 7 a 8 de la mañana en Antena de los Andes, 1520, o en www.antenadelosandes.com, de 7 a 8 de la mañana los sábados, en esta, en mi opinión, ¿cuál es la suya? El aislamiento muy pronto sea del pasado para retomar nuestra vida de alegría y entretenimiento. Llega muy pronto Tardes de Talentos, música, humor, farándula, salud y mucho más. Vea Tardes de Talentos por su canal local y redes sociales.